Buenas tardes, mi nombre es Ana Zavala Gámez, soy alumna del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. A continuación voy a grabar un video para la materia de simulación, la cual será impartida por el profesor Jesús Manuel Moreno, en el cual abordaremos la introducción a la simulación de sistemas discretos. Primero que nada, pues en la parte de la introducción nos habla el documento acerca de las técnicas que se utilizan para imitar o simular el funcionamiento de diferentes tipos de instalaciones o procesos. La instalación o proceso se le denomina sistema. Para analizarlo, pues se hacen supuestos. Estos supuestos se expresan a través de relaciones matemáticas o lógicas y estos constituyen lo que es el modelo del sistema. En el caso de esto, pues si los modelos son sencillos, se puede hacer un análisis analítico y en base a esto, si se obtienen las respuestas requeridas, pues no es necesario hacer la simulación. Tenemos pues distintos tipos de sistemas. En este caso tenemos los sistemas estocásticos y dinámicos. Pues más que nada, un sistema estocástico es aquel en el que las variables de estado no cambian a través del tiempo, mientras que en un sistema dinámico sus variables cambian. Los sistemas determinísticos y estocásticos, en este punto pues nos dice que los sistemas determinísticos no utilizan ninguna variable aleatoria, es decir, que ya están determinadas sus variables, mientras que el sistema estocástico pues utiliza lo que es la probabilidad y lo que son las variables aleatorias para poder llevarse a cabo. En los sistemas continuos y discretos, un sistema continuo es aquel en el que las variables cambian de manera continua en el tiempo, mientras que un sistema discreto es aquel que tiene cambios en ciertos momentos que no se dan de una manera continua, sino que ocurren una vez y después vuelven a ocurrir otra vez y así sucesivamente, y pues no hay como una relación o no se cruza una interacción con la otra, un cambio de suceso con otro. Dice tipos de modelos. Existen los modelos físicos y los modelos matemáticos. Un modelo físico es aquel en el que, por ejemplo, nosotros podemos construir una maqueta a escala y en base a eso podemos nosotros determinar cómo sería el funcionamiento en la vida real. También existen sistemas analógicos que dice que no necesariamente tienen que ser iguales, mientras que el funcionamiento sea similar, pues se pueden utilizar. Y pues los modelos matemáticos pues son aquellos los cuales pues sí es necesario hacer simulaciones, pues ya que estos tipos de modelos pues son más complejos. Dice necesidades de la simulación. Es necesario hacer una simulación precisamente cuando se tiene este tipo de modelos, por ejemplo en los estocásticos, que las relaciones matemáticas que se plantean pues son muy complejas. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Hay distintos campos de aplicación para lo que es la simulación. Por ejemplo, tenemos los software que están diseñados para estudiar distintos sistemas de la naturaleza. Estos, por ejemplo, se hacen como muy generalizados, y hay otros más especializados, por ejemplo, para analizar lo que son sistemas de espera, hacer análisis de proyectos, hacer lo que son pues gestiones de reglas de inventario, entre otras. Dice fases de estudios de la simulación. Pues como todo estudio pues cuenta con distintas fases. Por ejemplo, en primer lugar pues es determinar lo que es el objetivo, del sistema. En este caso pues aquí se tiene que traducir los objetivos a números, se tienen que crear hipótesis, se tienen que también determinar cómo vas a medir los resultados que te va a dar pues el realizar esta tal o cual simulación. También pues tienes que validar que el modelo que estás haciendo cumpla con ciertos requisitos que tú tienes en tu, digamos que en tu instalación o proceso real.
para determinar que realmente es el que tú requieres. Dice verificar modelo comunicativo e informático. En este caso pues es necesario para que todo el conjunto que está trabajando en llevar a cabo la simulación pues comprenda el lenguaje que se va a utilizar. Y pues credibilidad, en este punto se dice que pues tienes que documentar todo lo que se haga durante las fases de estudio de la simulación para que quede pues como un precedente. Ventajas de la simulación. Pues una ventaja es que cuando tienes un sistema estocástico pues lo puedes utilizar para obtener resultados requeridos pues para ciertos análisis. Por ejemplo, otra ventaja es que puedes predecir ciertos comportamientos que se pudieran dar en la realidad. Puedes comparar diferentes alternativas. Si tú tienes que elegir entre, no sé, diferentes procesos, pues simular te puede hacer una simulación, te puede arrojar datos que te van a servir para tomar una decisión de cuál es el mejor para tu negocio, por ejemplo. Puedes controlar las condiciones del experimento y se pueden hacer simulación se pueden estudiar sistemas que tardarían mucho tiempo, los puedes hacer en menos tiempo y viceversa. Algunos inconvenientes o desventajas de la simulación, pues es que puedes requerir de hacer varios experimentos para poder que sea representativo. Otra desventaja es que si, digamos, tú vas a requerir de la utilización de varios recursos que pueden ser son muy valiosos. Por ejemplo, que puede ser personal humano, personas, o puede ser equipos, en costo de que tienes que invertir dinero en hacer la simulación. Y pues dice que cuáles son los principales errores de la simulación: que tu objetivo no sea el adecuado, que esté mal definido, que el nivel de detalle también no sea el adecuado, por ejemplo, que tus distribuciones de probabilidad no sean las correctas o las representativas de la realidad, que el número de réplicas que tú realices sean menores a las necesarias, entre otras. Y pues los sistemas discretos ya hablamos de ellos. Un ejemplo de este tipo de sistemas son los almacenes, entradas y salidas de material. Mecanismos de avance en el tiempo se refiere a los intervalos de tiempo que existen. Por ejemplo, están los intervalos variables. El nombre lo dice, varían. En este caso, los intervalos variables dice que el tiempo avanza siempre desde un instante en el que se produce un suceso hasta el siguiente suceso, por lo que el tiempo la longitud del tiempo puede variar, mientras que los intervalos de tiempo fijo pues están fijos, y lo que hacen es terminar un intervalo de tiempo y se hace una revisión. Si ocurrió un suceso, pues se determina que el suceso estuvo al final del intervalo, lo cual pues no es muy conveniente. Por lo tanto, pues generalmente los intervalos de tiempo que se manejan pues son variables. A continuación pasamos al punto número 2, que es repaso de estadística. En este punto pues lo que pudimos observar es que la estadística más que nada sirve para llevar a cabo la simulación, ya que está ligado cuando se tiene que simular un sistema en el cual no está determinada la variable que se va a utilizar. En este caso pues dice sistema real versus modelo, pues es comparar que el modelo que nosotros vamos a simular o a analizar pues realmente se parezca o refleje lo que en realidad quiero representar, o lo que tengo en realidad en mi proceso o en mi instalación. Pudimos ver que se explica lo que son las variables aleatorias, continuas, discretas, cómo se determina la media y la varianza, cuáles son las variables más comunes que se pueden determinar en base a ciertos procesos que se hacen
en base a ciertas funciones o ecuaciones que se pueden llevar a cabo, cuáles son las distribuciones discretas más utilizadas, cómo puedes comprobar que tus datos son dependientes o independientes, cómo puedes hacer o determinar un estadístico de contraste. También viene cómo puedes tú crear o determinar los intervalos de confianza que vas a tener para tu estudio. Si no tienes ciertas variables, puedes utilizar tablas que ya están determinadas, lo cual pues se le conoce como tablas de distribución T. Viene también cómo puedes comparar tú una alternativa, dos alternativas o más alternativas, comparación de varias alternativas, y cuál es cómo puedes seleccionar la alternativa. En este caso, pues no vamos a podernos explicar cómo funciona o cómo se desarrolla cada una de las, digamos, de las ecuaciones para poderlo determinar. Cuando tú eliges qué modelo vas a utilizar para llevar a cabo la simulación, tú tienes que determinar qué es lo que vas pues tus variables, si vas a utilizar tus datos históricos, si no, si vas a generar las variables aleatorias dependiendo del sistema que quieras replicar o del proceso que quieras replicar. Dependiendo de la necesidad de ese proceso, es que tú vas a seleccionar de entre todas las opciones que tienes, cuál es el que se adapta mejor o cuál es el que representa mejor a la realidad que tú tienes. Y tienes que seleccionar y ser muy cuidadoso en qué variables vas a seleccionar, cuál es la distribución que le vas a dar, cuáles son tus intervalos, para poder que eso represente la realidad en la mejor manera posible. A continuación abordaremos el tercer punto, que es diseño de un modelo de simulación. Dice formulación del problema y modelo conceptual. Como ya lo vimos en el punto número 1, en esta parte pues se tiene que explicar el nivel de detalle del modelo, se tienen que establecer los objetivos, los cuales tienen que estar bien definidos y ser claros, y también pues se tienen que determinar los parámetros del diseño y las variables de entrada y de salida. Dice recogida de análisis y generación de datos de entrada. En este caso existen lo que son las variables de entrada, que son, dice que están pues fuera de lo que es de control. En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos del banco es cuántos clientes van a entrar, qué operaciones van a hacer, etcétera. Pues es algo que nosotros, es una variable que nosotros pues no vamos a poder controlar. Y mientras que las variables de salida dice que nos permiten caracterizar el sistema y nos permiten determinar pues los objetivos de estudio que nosotros queremos realmente obtener. Dice generación de números aleatorios. En este caso, bueno, aquí en lo que son recogida de análisis y generación de datos de entrada, se pudieran utilizar lo que son los datos históricos para poder nosotros realizar o llevar a cabo el modelo. Sin embargo, los datos históricos pues solamente nos dan nos limitan porque son finitos, mientras que si nosotros creamos o construimos de manera empírica esas variables, pues podemos obtener infinita cantidad de valores que van a estar van a estar dentro de un rango máximo y mínimo que nosotros determinemos para lo que es el modelo. Perdón. Dice construir el modelo, construcción del modelo, verificación, validación y credibilidad. En este caso, aquí es importante que nosotros
generemos o seleccionemos el lenguaje que nosotros queremos utilizar en nuestro modelo, por así decirlo, y pues puede ser sencillo. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, Excel, si queremos utilizar una hoja de cálculo. También dice que hay otro tipo de lenguaje de programación que es C o C++, que son entre otras que pues se utilizan, ¿no? Y pues existen software que pueden ayudar para construir lo que son los modelos, y hay dentro de los software pues hay ciertas limitantes, porque por ejemplo hay software que son estándar y que no van a estar como adaptados a nuestro proceso, pero hay otros que son como más generales, y dependiendo del tipo de simulación que queremos hacer nosotros, pues lo podemos utilizar. Dice validación, verificación y credibilidad de un modelo de simulación. En este caso, pues nosotros tenemos que nuestro modelo tiene que ser veraz y también tiene que ser creíble y eficaz. En este punto, mientras más apegados estén a la realidad, una mayor credibilidad van a tener por nuestra parte o por parte de las personas que están involucradas, digamos, en el proceso de simulación. Únicamente dice, tenemos que elegir información que sea muy relevante y precisa. Tenemos que hacer funcionar el modelo a través de hipótesis simplificadas y que sean fáciles de entender por lo que son pues los colaboradores que nosotros vamos a elegir para hacer esta parte de simulación. Y luego dice ejecución de un modelo de simulación, análisis de resultados. En este caso pues la ejecución tiene que estar dice ligado al número de repeticiones realizadas. Se refiere a que, por ejemplo, en este punto nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que la cantidad de experimentos que nosotros estamos realizando realmente sea tenga un peso. Esto quiere decir que que el número sea representativo para poder que el modelo pues sea creíble también. Dentro de este modelo pues dentro de la ejecución de un modelo pues tenemos que nosotros considerar el tratamiento estadístico que se le va a dar, el costo que va a tener y sobre todo verificar la parte estadística para que el resultado que nosotros vamos a obtener no nos vaya a conducir a tomar conclusiones erróneas ya en nuestro análisis de resultados. En este caso pues dice que los tipos de simulación de carácter temporal pues pueden ser limitados, por ejemplo la cuestión del banco que les mencionaba, o puede ser ilimitado. En este caso pues es permanente. Dice que para la estimación de los parámetros se puede obtener la media de las variables de salida, y pues a través de ello puedes construir lo que son tus intervalos de confianza, los cuales pues en la sección número 2 de lo que fue el repaso de la estadística habla cómo crear los intervalos de confianza. Y eso nos va a ayudar, un intervalo de confianza nos va a ayudar para saber con certeza que dentro de ese intervalo de confianza que nosotros determinamos se encuentran realmente pues nuestros valores reales que nosotros estamos tratando de pues replicar, ¿no? Dice análisis de simulación limitada con régimen permanente. En este punto habla acerca de cómo se calcula el tiempo de calentamiento o el tiempo que tarda un sistema en alcanzar su régimen permanente. En este caso dice que el tiempo de calentamiento no debe ser muy breve,
porque entonces podría arrojarnos datos que realmente no representan al sistema, o si es muy largo, pues también pudiera perderse, porque entonces ya entra en juego lo que es realmente la eficiencia de este sistema o de esta simulación, ¿no? Y nos dice que el método gráfico de Welch es el que nos puede servir o ser más eficaz, ya que aquí una única réplica larga se fracciona y después nos da los valores, nos da pues ciertos valores que nos van a ayudar para determinar ese tiempo de calentamiento, aunque dice que los valores pueden estar correlacionados y eso representa un problema, pero si la longitud, digamos, de esa réplica es muy larga, entonces pues eso de cierta manera cancela el problema de la correlación de los valores. Ya por último y en conclusión, pues primero que nada lo que pudimos entender como primera conclusión es la importancia de determinar qué tipo de sistema es el que yo voy a utilizar, qué tipo de simulación, dependiendo del sistema que quiero poner a prueba o que quiero yo analizar, qué tipo de simulación es el que yo necesito utilizar. Eso es el punto, bueno, el primer punto más importante, ya que esto me puede llevar, número uno, a evitar errores en los resultados cuando haga mi análisis. Número dos, a que el tiempo que voy a invertir en llevar a cabo esta simulación realmente pues no sea una pérdida de tiempo y no represente una pérdida. Y número tres, a que por ejemplo si yo tengo que analizar algo que podría tomar mucho tiempo y yo necesito tener mis resultados ya, una simulación me puede ayudar a cortar ese tiempo y obtener resultados en pues digamos al momento de que se tiene la necesidad. Como segunda conclusión, en la parte de lo que es la estadística, pues tenemos que entender la importancia de realmente saber seleccionar qué estadísticos son los que yo voy a utilizar para poder llevar a cabo la simulación de acuerdo a la necesidad que se tenga. Por ejemplo, la construcción de los intervalos de confianza, pues si yo no sé cómo llevar a cabo ese proceso, realmente el estudio que yo voy a realizar pues no va a ser representativo para mí. O si yo no conozco el número mínimo de réplicas que tengo que realizar de cierto experimento, me puede también llevar a conclusiones erróneas y pues a tener pérdidas nuevamente pues de dinero y de tiempo. Y en cuestión de lo que son los diseños de simulación, considero yo que es difícil determinar, dependiendo del proceso que tú tengas, el tipo de simulación que es pues más conveniente. Por lo que, por ejemplo, simplemente conocer los objetivos de lo que tú quieres estudiar, qué es lo que tú quieres obtener, el tener ese conocimiento y el poder seleccionar, por ejemplo, un software que sea adecuado para esos procesos o ese análisis que tú quieres llevar a cabo, pues te puede ayudar en gran manera como ingeniero, porque así ya no tienes que hacer todo un estudio, determinar variables, estimar tiempo que tú vas a tardar, asignar recursos, etcétera. Cuando ya, por ejemplo, un software que ya está hecho, pues te puede ayudar a realizar todas esas tareas y sacar pues las conclusiones que tú tengas que sacar. Por mi parte esto ha sido todo, muchas gracias.